Bueno, y llegando al final del día, tenemos una presentación especial para este seminario a cargo del ingeniero Víctor Sinagra. Víctor es ingeniero electricista con más de 40 años de experiencia en sistemas eléctricos de potencia, gerente de estudios eléctricos de Camesa, se desempeñó como presidente del Comité Técnico de SIGRE Argentina, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente segundo de la asociación. Ha participado en Working Group de SIGRE y autor de numerosos artículos técnicos presentados en congresos nacionales e internacionales. Hoy realizará una presentación especial sobre grandes perturbaciones en el sistema eléctrico argentino. Recibimos a Víctor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y arranco con una falla que ocurrió el 17 de diciembre del 2023 a la noche. Esto apareció, digamos, fue una situación bastante extraña, porque en la zona de la ciudad de Córdoba apareció una contaminación salina, o sea, una nube de aire con sal, que venía proveniente supuestamente de la laguna de Mar Chiquita, según los especialistas meteorológicos. Y esto afectó el aislamiento de varias estaciones de la ciudad de Córdoba, entre ellas la estación Malvinas, que es una estación que rebaja de 500 a 132 kilovolt. Esto produjo el desenganche de líneas, cortes en EPEC, incluyendo justamente a la ciudad de Córdoba, durante todo ese día, que era un día domingo. Bueno, justamente la estación Malvinas, que es la que alimenta la estación de Córdoba, desde la red de 500 kilovolt, estaba en cero tensión, porque las dos líneas que llegan a la estación estaban indisponibles, justamente por esta contaminación. Y la aislación estaba siendo limpiada en ese momento. Bueno, acá en este video, no sé si para arrancarlo tengo que hacer algo, avanzar una página, a ver. No, no. Sí, bueno, a ver, vamos a hacer así. A ver. Ahí está, arranca solo. Esta es una de las estaciones de la ciudad de Córdoba. Acá se puede ver los efluvios que había en la aislación. Fíjense que no es un cortocircuito, sino que son arcos que se producen parcialmente en la cadena en los soportes aisladores. Fíjense. Y esta otra, a ver, voy a avanzar. Bueno, esta es la misma. Y esta otra, que era de noche, fíjense, parecen fuegos artificiales. Son los efluvios que se producían justamente por la contaminación salina que había en toda la zona. Bien, entonces, ahí está. Bueno, el tema es el siguiente. Este es un mapita de la zona de la región NOA, ¿está bien? Que tiene las 6 provincias del noroeste. Eh, Estas dos líneas, como les decía, acá, estas dos líneas estaban indisponibles, fuera de servicio. La estación Malvinas, fíjense que estaba aislada directamente, porque tenían las dos líneas que le llegan, estaban desconectadas. Estaban tenían un proceso de limpieza de la aislación. Bueno, quiere decir que toda este área, el área NOA, le llamamos nosotros, la región NOA, que tenía en ese momento una demanda de unos 2000 megavatios. Era un día de diciembre, la temperatura en Tucumán había llegado a 39 grados, o sea, un día de mucho calor. Justamente como estaba el área vinculada a una sola línea de 500 kilovolts, se había arrancado toda la generación disponible en el área. Toda la generación estaba en funcionamiento. Aún así, la línea esta llevaba unos 670 megavatios, o sea, cargada en ese valor. Representaba más o menos un 33% de la demanda del sistema. Bueno, yo les cuento el final. Esto pasó más o menos lo siguiente. Cuando se energizó esta línea, ahora vamos a ver por qué, una simple energización de esta línea, para justamente darle tensión a la estación Malvina y recuperar los cortes que había en la zona de la ciudad de Córdoba, se apagaron las 6 provincias. De un plumazo se apagó todo. Esto era a las 8:30 de la noche. Ahora vamos a ver qué pasó, por qué. A ver, ¿por qué no me avanza?
A ver, Nicolás, ¿qué hacemos? Que no me va. Ahí está, no sé qué pasó. No sé. Bueno, a eso de las 19:45 se declaró disponible la línea Recreo-Malvinas, esta todavía estaba indisponible, esta zona estaba con cortes, entonces había que recuperar los cortes lo más rápido posible. Entonces, para reponer los cortes en la provincia de Córdoba, se energizó la línea esta desde la estación Recreo. Una maniobra normal, se hace normalmente esto. Bueno, la línea quedó energizada, pero a los 12 segundos se produjo en el extremo Malvinas, acá, un cortocircuito. Obviamente, por el problema que tenía la aislación, todavía se ve que permanecía algún problema de contaminación. Un corto bifásico, a tierra, de alta resistencia. Por eso, este cortocircuito duró unos 600 milisegundos hasta que la línea abrió. En una situación normal, hubiera pasado simplemente esto, un cortocircuito, abre la línea y aquí no pasó nada. Lo que pasa es que en esta situación se apagaron, como yo les decía, las 6 provincias. ¿Qué pasó? Esto es lo que influye violentamente. Este era un domingo a la noche, 39 grados, toda la gente en su casa, no sé, algunos estarían tomando alguna cerveza en algún bar, pero el tema es que estaba lleno de aire acondicionados prendidos, aire acondicionado a full. Nosotros calculamos que el 50% de la demanda estaba compuesta por aires acondicionados. Y ahora vamos a ver qué problema hay con los cortocircuitos. Bueno, acá está. ¿Qué pasó? El cortocircuito extendido y la composición de la demanda, justamente lleno de aire acondicionado, produjo lo que nosotros llamamos un colapso de tensión, colapso rápido de tensión en toda la región NOA. ¿Qué es un colapso rápido de tensión? Esto es un ejemplo de un motor asincrónico, que es el que tiene el compresor, sobre todo, de un aire acondicionado. Un aire acondicionado tiene varios motores, pero el más importante es el compresor. Después tiene un ventilador de la unidad exterior, un motor muy chico, y un ventilador de la unidad interior, también es un motor muy chico, pero el más importante es el compresor. Bueno, cuando la tensión es normal, está conectado a la red eléctrica, el motor está girando normalmente, consume la corriente nominal. Cuando hay un cortocircuito cercano y baja la tensión y la red no es lo suficientemente robusta, digamos, hay una gran caída de tensión y el motor se detiene, se para, pero conectado a la red. Está conectado a la red, pero parado. Esto hace que consuma una altísima corriente, que puede ser de 4 o 6 veces la corriente nominal. Y entonces, bueno, este motor se paró y consume más corriente. Eso que produjo mayor caída de tensión. Entonces el del vecino también vio que se cayó la tensión y se paró también. Y el del vecino vio lo mismo y se para y baja la tensión. Entonces hay un efecto dominó en todos los motores de la zona que se detienen, disminuyendo aún más la tensión. Cuando se despeja el cortocircuito, todos los motores están detenidos y no permiten recuperar la tensión, porque siguen consumiendo esa gran corriente. Y finalmente se desconectan por sus propias protecciones. Los más viejos se desconectarán por el térmico, protección térmica, los más nuevos se desconectan por protección por subtensión. Pero esto no es que se desconectan 3 aire acondicionado o 4. Nosotros estimamos que cuando pasa esto, tenemos, por ejemplo, en el área NEA, en este caso no se sabe porque se apagó, pero hay eventos de este tipo de colapso de tensión en el área NEA también, que es un área también de gran consumo de aire acondicionado, donde verificamos desconexión de demanda, o sea, reducción de demanda de unos 1000 megavatios. 1000 megavatios, si uno supone que cada aire acondicionado tiene 1 kilovatio, más o menos, son 1 millón de aire acondicionado que se desconectan en forma simultánea. Entonces, aquí sigo con esto. Esto es lo que se puede ver, no es lo que pasó ese día, pero es una curva típica de una línea en 132 kV que alimenta una demanda en una ciudad. Entonces acá podemos ver corriente en azul y tensión en rojo. Fíjense que acá se puede ver, hay una pequeña perturbación. Esto puede haber sido, no sé, un cortocircuito, no sé, en media tensión, en algún lugar.
Acá se puede ver cómo la tensión se viene abajo y cómo aumenta la corriente de esa línea, o sea, cómo aumenta la corriente de la demanda que abastece esa línea. La tensión, fíjense que está en rojo, allá a la derecha, llega a 0,75 más o menos por unidad. Y la corriente, que estaba en 400 amperes, se va a unos 600 amperes. Luego, acá empieza la desconexión paulatina de los motores por sus propias protecciones. Acá se ve, y a medida que se van desconectando los motores, la tensión empieza a restaurarse y a crecer, y como justamente la corriente inicial era unos 400 amperes y ahora la final es 150, o sea, se desconectó una gran cantidad de demanda, la tensión, fíjese, finalmente, que estaba en 1 por unidad, cerca, un poquito más, queda arriba de 1,1, o sea, ahora hay una sobretensión en el sistema. Y después, bueno, en este caso hay una desconexión automática de capacitores Young, por eso se ven estos escaloncitos que trata de volver la tensión no al valor inicial, pero por lo menos llevarla por debajo de 1,1. Y esto mismo se puede ver en potencia activa y reactiva. Lo mismo. Cómo se comporta la demanda ante este tipo de eventos. Fíjense que la potencia activa, por ejemplo, que estaba en, no sé, 95 megavatios más o menos, cuando se produce este evento, en lugar de subir, baja. Uno diría, no, la potencia activa sube porque se pararon todos los motores. No, la potencia activa baja. Baja porque el consumo de un motor parado es menor que cuando está girando el compresor. Pero la reactiva, fíjense que estaba, no sé, en 20 megabares, se va a alrededor de 70 megabares. O sea que más que se triplica la potencia reactiva. Hasta que, bueno, se empiezan a desconectar los motores y, bueno, baja todo. Baja potencia activa, potencia reactiva. Este es el efecto de lo que se llama colapso rápido de tensión, que está producido fundamentalmente por la presencia masiva de aires acondicionados. Bueno, acá se puede ver, por ejemplo, un medidor que había aquí en la salida de Bracho mirando hacia La Rioja y Santiago. Esto que está acá era demanda pura prácticamente, no había generación, o sea, esto es demanda. Y esto se puede ver acá la potencia reactiva que midió este medidor. Entonces, la demanda inicialmente estaba consumiendo, fíjense, unos 20 megabares aproximadamente. Esta es la situación inicial. Cuando se energiza la línea, esta línea, este medidor ve acá que la potencia reactiva se invierte, porque justamente es la potencia reactiva que inyecta, que genera una línea en vacío, digamos. Entonces, de más 20, más 40, perdón, pasó a menos 40, más o menos. Y a los 12 segundos se produce el cortocircuito. Acá, un gran aumento de potencia reactiva. Y cuando el cortocircuito es despejado, uno diría, bueno, volvemos acá al principio, acá, a los 40 megabares. No, fíjense la potencia reactiva que tomó toda esta demanda después de despejado el cortocircuito. Fíjense que más que se triplicó esa potencia reactiva. Entonces, bueno, acá está lo mismo. Acá la demanda de potencia activa bajó levemente y la potencia reactiva se triplicó aproximadamente. Bien. Bueno, ese colapso de tensión, o sea acá, eso quiere decir de alguna manera que despejado este cortocircuito, ya la demanda de esta región ya no era la misma, era otra demanda que tenía triplicada la potencia reactiva. Entonces, ese colapso de tensión produjo un gran aumento de esta corriente. Y como consecuencia del gran aumento de la corriente, que era fundamentalmente potencia reactiva, esta línea llegó hasta los 1900 MVA. Estaba alrededor de 700 megavatios, llegó alrededor de 1900 MVA, con alta proporción de potencia reactiva. Bueno, ese aumento de corriente por la única línea que alimentaba esta zona produjo una pérdida de sincronismo. Es decir, todos los generadores que estaban en esta zona perdieron el sincronismo respecto de los generadores que estaban en el resto del sistema. O sea, de alguna manera, se podría decir que todos los generadores del sistema se adelantaron respecto de los generadores de la región NOA. Bueno, cuando pasa eso, las protecciones de esta línea, que son protecciones de impedancia, detectan esa condición
y abren esta línea porque el sistema no puede funcionar con generadores fuera de sincronismo. Acá se puede ver, por ejemplo, vuelvo atrás un poquito. A ver, acá. Lo que midió la protección acá, en este punto. Monte Quemado mirando hacia la región NOA. Es un oscilo esto. Acá se puede ver, por ejemplo, las tres corrientes, las tres fases. Acá, fíjense que hay un aumento, después hay una disminución, después otro aumento. Justamente esta es la pérdida de sincronismo. Es una gran oscilación que se produce por esa pérdida. Y lo más interesante, fíjense la tensión. La tensión, hay un momento en que las tres tensiones de las tres fases pasan por cero, pero no hay cortocircuito. Sin embargo, pasan por cero porque esto es, digamos, el centro eléctrico de las dos áreas que perdieron sincronismo. La tensión pasa por cero, después cuando la corriente empieza a disminuir, la tensión sube y así se produce esto en varios ciclos de este estilo hasta que la protección de impedancia ve esta situación y abre la línea. A ver, acá está. Acá se puede ver una continuación del oscilo y acá se puede ver, acá arriba, cuando desengancha la línea, que la corriente se va a cero. Acá la línea desenganchó finalmente y la corriente se fue a cero. Y en cuanto a la tensión, uno podría decir, bueno, si la desconecta la línea, ¿por qué la tensión no se va a cero? Bueno, porque como la línea tiene reactores de línea, que son parte de la línea, y la línea tiene capacidad a tierra y entre sus conductores, esto que está acá es una oscilación natural en la que queda la línea a una frecuencia distinta, normalmente de 40 Hz, menor de 50, y se atenúa después de algunos ciclos. O sea, una línea que se desconecta, que tiene reactores de línea, la tensión no va a cero instantáneamente, sino que queda oscilando a su frecuencia natural durante un tiempo hasta que se descarga y queda realmente en cero la tensión. ¿Cómo funciona la protección de impedancia? Esto que está acá es un gráfico con el cual se modela una protección de impedancia, donde este es el eje de la resistencia que ve la protección y este es el eje de la reactancia que ve la protección. Y se ajusta una zona de manera tal que si la impedancia que ve la protección se mete dentro de esta zona, la línea dispara, porque ve que hay algo raro, es decir, al disminuir la impedancia violentamente quiere decir que hay un cortocircuito adelante. Entonces, para una operación normal, el punto de operación siempre está lejísimo de esta zona, por supuesto. Vamos a suponer que esté por acá. Cuando hay un cortocircuito, la impedancia vista por esa protección pasa instantáneamente a este punto, con lo cual la protección ve que la impedancia se le metió en esta zona y en un tiempo, digamos, puede ser 60 milisegundos, entre 50 y 70 milisegundos, la línea abre porque la protección la dispara. ¿Está bien? Ahora, cuando hay una pérdida de sincronismo, como en este caso, la impedancia, que estaba en este punto de operación, empieza a hacer este recorrido, donde cada vuelta de esta tiene una duración aproximadamente de 1 segundo, más o menos. Se mueve lentamente, no va instantáneamente de acá a acá. Entonces la protección en ese caso no dispara instantáneamente, porque espera, porque esto puede llegar a ser una oscilación que se puede amortiguar y atenuarse y dejar la situación, digamos, la impedancia puede volver a este punto inicial. Entonces no es necesario el disparo de la línea. Ahora, cuando esto da una vuelta, 2 vueltas y pasa por aquí, la protección dice, no, aquí está pasando algo que no puede, digamos, algo que no puede seguir operando de esa manera y abre. Por eso es que vimos en el oscilo recién que se produjeron varios ciclos de aumento, disminución de la corriente, aumento, disminución, y la línea abrió después de algunos segundos. Alrededor de 2 segundos, más o menos, la línea abrió. Entonces, acá también se puede ver, estos son justamente sincrofasores. Estos es en realidad la diferencia de ángulo que hay entre una generación, un generador que está en el área NOA, la que se apagó, y un generador que está en el área litoral. Entonces se toma la diferencia de esos ángulos
a través de dos sincrofasores. Un sincrofasor del NOAA, creo que está en Cafayate, y el otro está en la estación Rosario Oeste. Entonces, bueno, antes de la perturbación, el ángulo es era constante porque el sistema estaba operando establemente. Acá está. Y a partir de la perturbación, fíjense cómo el ángulo del área NOAA respecto del litoral empieza a disminuir. Empieza a disminuir hasta que incluso se hace negativo, llega a menos 180 grados. Y aquí, bueno, como esto es un fasor respecto de otro no puede ser más de 180 grados. Entonces vuelve a más 180, pero esto quiere decir que esto perdió el sincronismo, es decir, los generadores pegó varias vueltas fuera de sincronismo unos contra otros. Bueno, acá está entonces lo que pasó. Pocos segundos después, las protecciones de la línea abrieron correctamente, pues esta protección actuó correctamente y agiló esta región. Entonces, bueno, esta región ya tenía, como les digo, motores de aire acondicionado detenidos, la demanda de potencia reactiva era 3 veces mayor a la inicial, con lo cual eso hizo que los generadores que estaban en este área desengancharan por distintas causas, por pérdida de sincronismo y otras causas, baja tensión, etcétera, etcétera. Y bueno, la región terminó colapsada con corte de 2000 megavatios. Se apagó absolutamente todo. 2000 megavatios de corte a las 8:30 de la noche. O sea que se imagina que esto quedó a oscura y 39 grados de temperatura. Bueno, esta es una falla muy compleja, la verdad, porque primero un cortocircuito prolongado, después un colapso de tensión consecuente y después una pérdida de sincronismo consecuente. Esta combinación era imposible de advertir. Cuando pasó esto, los operadores no sabían qué había pasado. Algunos pensaban y dicen, no, bueno, el cortocircuito acá en Malvinas, lo habrá visto esta protección y abrió la línea de, no, imposible, fíjese los kilómetros que hay entre el cortocircuito y esta protección, imposible. Bueno, en ese momento, obviamente, no se sabía qué había pasado. Y bueno, lo que pasó fue todo esto, toda esta combinación. Entonces, y ya que está, esto es para otra presentación, el evento que se produjo acá, el gran aumento de corriente por esta línea, ya que está, produjo un colapso de tensión en el día. Pero eso es para otra presentación. Fíjese que hubo una desconexión, como yo le comentaba, de 700 megavatios de demanda. O sea, 700.000 aire acondicionados que se desconectaron aproximadamente. Bueno, el sistema quedó así, más o menos, conformado de esta manera. Esta zona quedó apagada. Todo esto siguió funcionando normalmente. Y la reposición, porque esta línea todavía estaba indisponible, porque la contaminación acá seguía, la reposición llevó varias horas. ¿Por qué? Porque como la generación tarda en ingresar, generación térmica, era bastante complicado energizar línea tras líneas sin control de tensión. Entonces llevó varias horas. Acá se puede ver la demanda de la región NOAA, la inicial, 2000 megavatios. Acá está el apagón. Y fíjense el tiempo que llevó hasta recuperar la demanda, digamos 3, 4 de la mañana. Así que bueno, esta fue la falla, una de las fallas bastante complejas que ocurrió en el sistema y que a veces son fenómenos, digamos, inesperados, que son difíciles de advertir. Así que bueno, con esto termina la exposición. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la presentación. ¿Alguna pregunta para Víctor? Hola, Víctor, no voy por el lado de estudios eléctricos, sino ¿cómo es que sacan de servicio la línea por esa contaminación? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Porque ven efluvios? ¿Hay alguna característica? Sí, hubo efluvios y hubo desconexiones directamente. Primero la estación empezó a tener efluvios y algunos de esos efluvios se convirtieron en arcos y desconectaron líneas. Y no solamente en la estación Malvinas, sino en varias estaciones de la ciudad de Córdoba.
Una estación que se llama Montecristo, que está también cerca de Malvinas, también sufrió este tipo de eventos. Es más, la filmación que yo le mostré era de la estación Montecristo, no era Malvinas. Y todo por contaminación salina. Sí, todo. Nunca había ocurrido, una cosa bastante extraña. Así es. ¿Alguna otra pregunta para Víctor? Roberto. No es una pregunta. Esto siempre a mí me lleva a pensar que tenemos que ir hacia adelante a nivel de distribución en cuanto a cómo van cambiando las características de la demanda y de los prosumidores y de los generadores, digamos, fotovoltaicos que se empiezan a poner en los techos, ¿no? O sea, de alguna manera influye en la estabilidad y seguridad de todo el sistema, como lo estamos viendo acá, de todo el sistema argentino, digamos. Yo no sé si existe una coordinación entre las normativas municipales, provinciales y nacionales a nivel del tipo de protecciones que tienen que tener los aire acondicionados, de cómo reconectar el tipo de protecciones que tienen que tener los paneles fotovoltaicos. Si eso no se hace pronto, cada vez vamos a ver fenómenos de este tipo más frecuentemente. Los aires acondicionados inverter, por supuesto, no tienen este comportamiento. Cuando baja la tensión, dejan de consumir. Y estos se comportan exactamente al revés. Cuando baja la tensión, aumenta su consumo. Ah, bueno, también. Es para otras presentaciones. Bien, bueno, tenemos una pregunta más por allá. Hola, buenas tardes. Agustina de Nucleoeléctrica. Bueno, no es pregunta, sino es darte las gracias porque hayas traído este caso de estudio. Porque muchas veces son muy conocidos los eventos como lo que fue el Día del Padre o lo que pasó el 1 de marzo, el año pasado, que fueron colapsos muy importantes y como nos vimos directamente impactados acá en el Gran Buenos Aires, fueron súper polémicos, salió por todos lados y estos eventos capaz no son tan conocidos y también incluyen un montón de puntos o aparecen un montón de eventos que uno no entiende y es una cadena de sucesos muy extraña que se da en ese momento y está muy interesante que lo hayan traído. Gracias. Muy bien. Tenemos una última pregunta por allá. Hola, Viti, ¿cómo andas? Bueno, el área nueva tiene mucha generación solar fotovoltaica. El horario de la falla fue posterior, después que ya, digamos, deja de inyectar. ¿Vos crees que si hubiese sido a la tarde, el aporte ese hubiese mejorado los tiempos? Seguramente. Primero, el flujo hacia el no hubiera sido mucho menor. En ese momento era 600 y pico de megavatios, hubiera sido mucho menor, habría sido menos de la mitad. Con lo cual es posible que no hubiera habido pérdidas de granismo, que hubiera habido simplemente una gran desconexión de demanda, porque el colapso es posible que se hubiera producido igual. Pero una desconexión posterior de demanda, pero la línea hubiera quedado conectada. Bueno, le agradecemos a Víctor su presentación. Muchas gracias, Víctor.